Este, bueno, lo que les decía, hacer un poco de práctica de lo que es cómo se deriva parcialmente, ¿no? Que era la, la cuestión a tener en cuenta era esto de que a los fines de la derivación, algunas variables van a ser consideradas constantes y solo una es con respecto a la cual estamos derivando. Una sola es variable. Al momento de aplicarle los teoremas de derivación, la vamos a considerar como variable. Todas las otras letras con respecto de las cuales no estemos derivando, eh, las tenemos que derivar como si fueran constantes. ¿Sí? Le tenemos que aplicar los teoremas como si fueran constantes. Bueno, acá hay una función que está en las diapositivas, y les estuve organizando, todavía no las publiqué, pero les estuve resumiendo, digamos, las diapositivas. Acá podemos calcular dos derivadas parciales. Como tenemos dos variables independientes, podemos calcular dos derivadas parciales por el momento. ¿Sí? Vamos a poner la derivada parcial con respecto de x. ¿Sí? Se suele poner que es una derivada de dos variables independientes, pero el subíndice lo que va a indicar es la variable con respecto a la cual estamos derivando. Entonces van a ir término a término, derivando término a término, y acuérdense que a la variable y hay que considerarla como si fuera constante para derivarla como constante. ¿Sí? Entonces en el primer término tenemos 3x. Como estamos derivando con respecto de x, la derivada es 3, es la constante. ¿Sí? Menos. Acá tenemos x cuadrado por y cuadrado, pero y cuadrado es constante, o sea que no se deriva. Y cuadrado no se deriva, queda porque está multiplicando. Acuérdense que la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Para nosotros la función es x al cuadrado nada más. Entonces la derivada de x al cuadrado es 2x. 2x. ¿Sí? Siempre tener presente con respecto de cuál variable estamos derivando. Y el último término, el 2 es constante, la y es constante y se multiplica por x al cubo. Entonces la derivada son las constantes por la derivada de x cubo. ¿Sí? La derivada de x cubo, el 3 va a bajar, se va a multiplicar con el 2, va a dar 6, se le va a restar 1 al exponente de la x, y bueno, la y como está multiplicando y es constante para nosotros en la derivación, queda 6x cuadrado y. ¿Estamos? Esa es la derivada parcial con respecto de x. Derivada parcial con respecto de x. Con respecto de x. Bueno, y de forma análoga, vamos a calcular la derivada con respecto de y. De una función que es de dos variables independientes, pero que vamos a estar derivando con respecto de y. De nuevo, vamos derivando término a término. Término a término.
El 3x, como no está la y, 3x es un término que es todo constante, porque el 3 es constante y la x es constante. Entonces la derivada es 0. La derivada de una constante es 0. ¿Sí? No es más acá, sino que va a ser menos. Menos. Ahora la derivada del otro término. Estamos derivando con respecto de y. O sea que x cuadrado sería una constante por y cuadrado, que sería una función. La derivada es la constante x cuadrado por la derivada de la función, que es 2y. Esto se podría reordenar para que el 2 venga acá primero en el término, ¿no? Que quede 2x cuadrado y sería lo mismo. Cualquier cosa después lo podemos mejorar porque le tenemos que sacar el 0. Y el último término, 2 es constante, x cubo es constante y la variable es la y. Una constante por la derivada de una constante por la variable es igual a la constante, porque sería la constante por 1. ¿Se acuerdan que la derivada? Entonces quedaría, si quieren, 2x cubo por 1. Perdón, por 1. Ahora lo vamos a pasar en limpio. La derivada con respecto de y de xy va a quedar menos 2x cuadrado y más 2x al cubo. Y esta es la expresión de la derivada parcial con respecto de y. Entonces una función de dos variables independientes tiene dos derivadas parciales, una con respecto de cada una de sus variables, ¿sí? Considerando constante a la otra. Se deriva con respecto de una y se da que eso es lo que está acá. Acá en las diapositivas está el ejemplo resuelto, ¿ves? Y llegamos al resultado. Acá es para que vean cómo se calcula, digamos. Acá está la función f de xy, quiere decir la función original, dice, ¿ven? La función original. Y cuando ponemos el subíndice x, ahí estamos indicando que es la derivada con respecto de esa variable. ¿Sí? Esto quiero que se vayan acostumbrando a la notación, porque en análisis 1 la derivada era con apóstrofe, ¿se acuerdan? F apóstrofe, F prima, F segundo. Bueno, acá se usan subíndices para ir indicando la variable con respecto a la cual se derivó. Bueno, este ejemplo ya lo hicimos el otro día. También una función que le calculábamos las derivadas parciales con respecto de x y de y. ¿Cuál era la diferencia acá? La notación que utilizamos. En vez de una notación de subíndices, utilizamos una notación de diferenciales, que también es otra forma de indicar las derivadas parciales en este caso. ¿Sí? Es con esa D que es como, no es de imprenta, sino que es medio cursiva, si quieren, la función o la variable de salida, y en el denominador esa D también indicando una operación de derivación, pero la D así indica que es una derivación parcial. Al no ser una D de imprenta, quiere decir que es una derivación parcial. ¿Qué significa que es una derivación parcial? Que la función tiene otras variables con respecto de las cuales no hemos derivado, solamente hemos derivado, en este caso, con respecto de la x. ¿Sí? Si hemos derivado con respecto de la x, quiere decir que hemos dejado constante a la y, hemos considerado constante a la y. Y
el otro caso sería derivar parcialmente con respecto de y. Entonces, si indicamos que derivamos con respecto de y, estamos implícitamente diciendo que la x ha sido considerada constante a los fines de la derivación. ¿Sí? Ahora vamos a hacer un ejemplo completo, donde vamos a calcular la derivada, vamos a hacer la interpretación geométrica de la derivada, porque se acuerdan que dijimos que la derivada es la pendiente de la recta tangente, y vamos a hacer una interpretación numérica de la derivada, que también lo hablamos en la clase pasada, y que bueno, es importante que lo vayan entendiendo porque eso nos va a permitir después aplicar el concepto de la derivada, no solo resolver ejercicios, sino aplicar la idea de derivada a problemas de la vida real. Bueno, acá está resuelto, porque miren, acá está la función. Lo importante de acá del ejercicio no es obtener la derivada, que es lo que acabamos de hacer anteriormente, sino acá está la función z igual a 4 menos x cuadrado menos 2y cuadrado. ¿Sí? Y queremos derivarla en el punto 1, 1 del dominio. En realidad es la derivada, nosotros la queremos calcular acá, sobre la superficie, que sería 1, 1, 1. ¿Por qué? Porque si reemplazan acá, si reemplazan en 1, 1 la x y la y, les va a dar la imagen, que también resulta ser 1. ¿Sí? Entonces la derivada nosotros la queremos calcular sobre ese punto, 1, 1. 1, 1, 1. Pero necesitamos indicar, digamos, las coordenadas x y del punto que son 1, 1. Geométricamente, ¿qué vamos a obtener entonces cuando calculemos la derivada? Y vamos a obtener la pendiente de esa recta que está con rojo. La pendiente de la recta tangente a una curva, ahí está marcado como C1 la curva, una curva que surge, que lo vimos en la clase pasada con GeoGebra, surge de intersectar a la superficie con un plano. ¿Con cuál plano? Con el plano y igual a 1. Porque acuérdense que nosotros hacemos constante una de las variables. ¿En cuánto la hacemos constante? Bueno, en lo que valga la y para este punto. Acá la y vale 1, entonces el plano va a ser en y igual a 1. Ese es el plano que está ahí con celeste más clarito. Ese plano intersecta la superficie que está con celeste más oscuro. Y de la intersección de ese plano con esa superficie sale la curva. ¿Sí? Bueno, después lo podemos hacer en GeoGebra, el mismo, pero yo creo que el gráfico se entiende bastante bien. Tenemos esa curva que está con azul, que está marcada ahí como C1, y estamos buscando la recta que sea tangente a esa curva en este punto que está con rojo. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo con la derivada eso se obtiene. Primero lo que tenemos que hacer es calcular la derivada con respecto de x. ¿Por qué con respecto de x? Porque a la y la hicimos constante. Y va a ser igual a 1. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde sale este menos 2x? Y bueno, sale de derivar esta función con respecto de x. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahí está con subíndices la derivada parcial con respecto de x de la función f de dos variables independientes, me queda menos 2x. ¿Por qué? Porque la derivada de 4 es 0, la derivada de menos x cuadrado es menos 2x, y la derivada de 2y cuadrado es 0, porque estamos derivando con respecto de la x. Nosotros sabemos que la y sería 0. ¿Estamos? Menos 2x la derivada. ¿Cuál es el siguiente paso que hay que hacer? Evaluar la derivada en el punto 1, 1. Eso quiere decir, acá estamos evaluando a la derivada parcial, pero para cuando x es igual a 1 e y es igual a 1.
que son las coordenadas de este punto. ¿Sí? Cuando reemplazamos, bueno, a la x la vamos a tener que reemplazar por 1 acá, me queda menos 2. Quiere decir que la derivada parcial con respecto de x de esa función en el punto 1, 1 vale menos 2. Eso geométricamente, ¿qué significa? Significa que es menos 2 la pendiente de la recta tangente, de la que está con rojo. Yo le puse con rojo ahí recta tangente, para que asocien que es eso, esa línea que está con rojo, esa recta. Entonces acabamos de averiguar que esa recta tiene pendiente menos 2. ¿Sí? Esa sería la interpretación geométrica de la derivada. Es cuánto vale la pendiente de la recta tangente. Estamos hasta ahí, yo ya lo repetí varias veces, pero creo que con este ejercicio se entiende más claramente eso. ¿Sí? Es la menos 2 es la pendiente, o sea, este menos 2, ¿no? Ese menos 2 es la pendiente de la recta tangente a la curva C1 en el punto 1, 1, 1. En el punto 1, 1. Y ahora viene la interpretación numérica. La interpretación numérica, hablamos la clase pasada que era esa tasa de variación instantánea, la velocidad instantánea, la velocidad de cambio instantánea de la función. Y se acuerdan que yo les hablaba de los albañiles y las horas en las que se quedaban trabajando. ¿Sí? Bueno, acá ¿qué significa? ¿Cómo se interpreta la derivada parcial con respecto de x? Que si se varía, dice ahí, o se incrementa la x en una unidad, manteniendo la y constante en 1, manteniendo la y constante en 1, se incrementa en una unidad el valor de la x, o sea que de 1 pasaría a 2 la x, el valor de la función, ¿sí?, disminuiría, va a bajar aproximadamente 2. O sea que la altura del punto va a caer aproximadamente 2 unidades si nosotros, manteniendo constante la y, modificamos la x en una unidad. ¿Sí? Después vamos a ver el concepto de diferencial, que es un poquito más precisa la estimación. ¿Sí? Pero eso es lo que significa la derivada. Numéricamente significa cuánto va a cambiar el valor de salida por cada unidad. ¿Cuánto va a cambiar aproximadamente? Le agregaría yo. ¿Cuánto va a cambiar aproximadamente la variable de salida, la variable dependiente, por unidad de cambio, por unidad de incremento, digamos, de la variable x, manteniendo a la y constante? O sea, se está modificando solo una de las variables. Bueno, ¿podemos seguir? ¿Seguimos? Esto es lo último. Ahora sería la misma función, pero derivada con respecto de y. Entonces, ¿cómo se intersecta la superficie?
ahora se la intersecta con el plano x igual a 1. O sea, ¿sí? Es un plano que corta al eje de las x en 1. ¿Sí? X igual a 1. El plano x igual a 1 va a estar formado por todos los puntos cuyas coordenadas cartesianas empiecen con 1. La primera coordenada, que es el valor de la x, tiene que ser 1. 1, 2, 3, 1, 5, 9, 1, un tercio, un noveno, ¿sí? Cualquier terna ordenada de números reales cuya primera componente sea 1, ese es un punto que pertenece al plano x igual a 1. Esos son los puntos que forman el plano x igual a 1. Todos los puntos cuya primera coordenada, la coordenada en x, valga 1. Y la coordenada en y la coordenada en z podrán tomar cualquier valor. Por eso son infinitos puntos. Ahí estamos viendo solo una porción del plano, ¿sí? Que es esto que está con celeste más clarito. Y, por supuesto, ven, en este punto, en el eje de la x, el punto es 1, 0, 0. O sea, 1 de la x, 0 de la y, 0 de la z. Por eso es un punto que pertenece al plano. Bueno, ese plano intersecta a esta superficie y forma esta curva que acá se la denota como C2, la curva 2. ¿Sí? El punto de tangencia es el mismo, es 1, 1, 1, porque estamos trabajando para el mismo punto. ¿Se acuerdan que les decía? Es como si fuera para este punto y estamos calculando la recta tangente así y la recta tangente así. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo, paralelo al eje X y al eje Y. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer primero? Calcular la derivada parcial con respecto de Y. Se deriva la función con respecto de Y. Entonces, la derivada de 4 es 0, la derivada de menos x cuadrado es 0, también porque estamos derivando con respecto de Y, y la derivada de menos 2y cuadrado, baja el 2, como es la variable con respecto a la cual estamos derivando, baja el 2, se multiplica con el menos 2, queda menos 4y. Siguiente paso, evaluar la derivada en el punto en el que estamos estudiando, digamos, a la función. En este caso es para cuando x es 1 y y es 1. En realidad el punto es ese, pero como nos piden las coordenadas x, y, bueno, son las dos primeras componentes de este, 1, 1. Entonces, reemplazamos este 1 viene para ahí, porque este es el valor de la y. ¿Sí? Este es cuánto vale x, esto es cuánto vale y. Entonces a la y se la reemplaza ahí, la x no hay dónde reemplazarla, en este caso, y me queda menos 4. La derivada me queda menos 4. ¿Qué significa menos 4? Que esta recta tangente a la curva C2, a la curva C2 ahora tiene pendiente menos 4. Es que es diferente a la pendiente que tenía la otra recta de hace rato. Porque la otra recta, esta iba así. Iba paralela al eje de las X. Esta recta va paralela al eje de las Y, pero en el plano X igual a 1. Y la pendiente de esta recta es menos 4. ¿Sí? Eso quiere decir que geométricamente, acá me falta agregarle, geométricamente, vamos a ponerle ahí, geométricamente, le vamos a poner numéricamente, para que tengan las dos interpretaciones.
Esto lo voy a terminar de editar y ya se lo voy a subir. Lo estoy resumiendo mucho porque tenía muchas diapositivas que como que eran redundantes. Entonces le voy a sacar algunas, le voy a dejar las que, las que estamos viendo en clase. Bueno, geométricamente significa que es menos 4 la pendiente de la recta tangente en ese punto. Y numéricamente la derivada parcial con respecto de y proporciona la tasa de variación instantánea en ese punto de la función, en el punto P de la función f de x. Por unidad de variación de la y, dejándola fijo a x en a, bueno, en este caso 1. ¿Sí? En este caso, ¿qué significa que valga menos 4? Que ahora, si no modificamos la x, o sea, la x la dejamos fijo en 1, pero a la y, en vez de 1, pase a valer 2, el valor de la función va a disminuir en 4. No es que la función va a valer 4, sino que va a disminuir en 4. Entonces, aproximadamente, eso es aproximadamente, no es exacto. Pero si acá la función vale 1 y me está diciendo la derivada parcial con respecto de y que es menos 4, quiere decir que bajaría 4. Si estoy en 1 y bajo 4, el valor de la función debería ser alrededor de menos 3, porque es 1 menos 4, menos 3. Eso quiere decir el significado o la interpretación numérica de lo que es la derivada parcial. ¿Se entiende? Nos dice cuánto va a cambiar el valor de la función si nosotros a una de las variables la incrementamos en 1. Bueno, el cambio no es el mismo si incrementamos la x o incrementamos la y. Cuando incrementamos la x nos daba menos 2, bajaba menos 2. En cambio, cuando incrementamos la y manteniendo constante la x, disminuye menos 4 la función. Entonces depende ahí decir, bueno, nosotros queríamos disminuir lo máximo que se podía disminuir, ¿sí? Entonces entre los dos, porque decíamos, bueno, para revocar, para que en vez de disminuir la cantidad, ¿sí? Esto es parte de lo que quiero sacar, porque me parece que está redundante. Y bueno, ahí están los dos ejemplos. Los dos ejemplos. Y bueno, y ahí con eso ya pueden empezar a darle una mirada a lo que es el práctico. No sé si se los habilita el práctico, sí. El práctico está. Bueno, ahora claro, con el punto 3, ahora ya pueden calcular las derivadas parciales y después tienen que evaluarla en este punto, las derivadas parciales. Y eso les va a dar las pendientes de las rectas tangentes, que es lo que acabamos de hacer recién. ¿Sí? Bueno, y ya la clase que viene vamos a ver estas derivadas de primer y segundo orden. Así que hasta el punto 3 lo pueden practicar. ¿Mm? Bueno.